Hola, bienvenidos a este nuevo programa de A la manera de Dios, la mejor forma de vivir tu vida. Soy la pastora Adriana García de Gómez y para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes este tiempo de reflexión bíblica. Hoy meditando en aquellos escritos y literaturas, libros que muchos hombres han sido inspirados y han escrito novelas en nuestro país. Hombres como Gabriel García Márquez. Hoy recordaba ese libro, Crónicas de una muerte anunciada. Sé que muchos tal vez en el colegio, en algunos lugares, nos enseñaron a tener estas lecturas como modo de aprendizaje. Y recuerdo esa novela, una novela que cuenta la historia, el asesinato de Santiago Nazar a manos de gemelos Pedro y Pablo Vicario, una muerte anunciada de este hombre y que, tal vez el título del libro es muy contundente, Crónicas de una muerte anunciada. Meditando en esta novela de Gabriel García Márquez, meditaban en la vida nuestra, en nuestra vida y cómo deberíamos nosotros meditar en el vivir, en cómo vivir de manera prudente, cómo apartarnos del mal, cómo recibir los consejos, recibir las amonestaciones, recibir el direccionamiento que Dios nos da a través de muchas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ¿verdad? Personas como nuestros padres, como amigos, como líderes, tutores, pastores. Dios ha colocado a nuestro alrededor personas que se convierten en personas muy importantes para avisarnos muchas veces el mal que nosotros no podemos ver, el mal que nosotros no alcanzamos a evidenciar, y Dios permite que hayan personas a nuestro alrededor para que también nos ayuden a tener una vista panorámica, una mejor visión de nuestro alrededor y de las cosas que tal vez nosotros no podemos ver de nosotros mismos. Esto es algo que deberíamos todo el tiempo aceptar, recibir con alegría, recibir con gozo la instrucción que Dios nos da, pero también recibir con alegría la amonestación, la corrección, la dirección, todas esas cosas que nos van a librar del mal, que nos van a proteger, y qué bueno es que nosotros podamos recibir esa clase de instrucciones. Sé que muchos de los que estamos aquí hemos tenido personas así y reconocemos que hay personas que Dios pone a nuestro lado para enseñarnos el camino más correcto o el mejor camino o la mejor decisión que podamos tener. No obstante, la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida es magnífica, porque el Espíritu Santo es quien nos dirige, es quien nos guía a toda la verdad, y todo el tiempo el Espíritu Santo está allí obrando en nuestra vida, hablándonos constantemente a nosotros para que podamos tomar el mejor camino, la mejor decisión, la mejor dirección. Pero hoy quiero recordarle este pasaje bíblico haciendo esa memoria de este libro, Crónicas de una muerte anunciada. Proverbios capítulo número 22, el verso 3, y también lo podemos ver en Proverbios en el capítulo 27, versículo número 12. La palabra del Señor nos dice esto: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mira cómo dice la palabra del Señor: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este versículo que acabamos de leer, los simples son aquellos imprudentes, si lo podemos decir así. Una persona simple es una persona imprudente, una persona que no entiende la corrección, que no entiende el llamado a atención, o que piensa que es por molestar, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que lo que nos dicen es simplemente por molestarnos la vida, o que simplemente es por amargarnos el rato, y entonces nos dicen cosas como estas, ¿no? Y a veces no las tomamos en serio y decimos: es que me la quiere montar, es que me quiere hacer la vida imposible, me quiere atormentar con esto, no me quiere dejar ir, ¿verdad? Chicos,
jóvenes que dicen tal vez a sus padres, es que no me quieren dejar ir, es que me tienen encerrado, es que vivo la vida muy aburrida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que la palabra del Señor siempre nos informa. Y para mí la palabra de Dios es maravillosa y es una riqueza porque ella siempre nos ayuda a guardarnos del mal. Fíjese que la palabra del Señor es nuestra guía, nuestra dirección y ella siempre nos instruye, es el semáforo que nos mantiene constantemente advirtiendo si parar, si continuar, si ir despacio. Entonces allí alumbra amarillo, alumbra en rojo, alumbra en verde, pero siempre está allí informándonos lo que debemos hacer. Entonces, los simples, dice la Biblia, el avisado, o sea, al que se le ha dicho, ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. Entonces, es muy bueno poder nosotros hablar acerca de ese simple. Los simples son aquellos imprudentes, aquellos que no tienen ese discernimiento, y esto es bueno entenderlo, aquellos que no tienen discernimiento, que ven el peligro y aunque lo están viendo, siguen adelante. Esos son los simples. En otras palabras, es aquella persona imprudente que aún viendo el peligro, aun cuando se lo están anunciando, aun cuando le están diciendo, mira, por allí no es, mira, de esa manera no es, mira, no lo hagas de esta manera, hazlo de esta. Y quiero decirle que la persona que más nos informa el camino correcto es Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Por eso es tan necesario que nosotros aprendamos a leer la Biblia, a leer las Escrituras, porque en ella hay vida eterna. Y la palabra del Señor es nuestra instrucción. Pero a veces pasamos por ser imprudentes, porque escuchamos, porque no leemos la instrucción, porque aunque nos están diciendo algo, preferimos hacerlo como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta, y ahí es donde recibimos el daño. Entonces, los simples son aquellos imprudentes que no tienen discernimiento, que ven el peligro y siguen adelante y sufren el daño. ¿Hemos visto personas imprudentes? O tal vez la pregunta puede ser más a profundidad para nosotros. En muchas ocasiones hemos sido imprudentes, hemos visto el mal, nos han anunciado acerca del mal y a pesar de ello hemos seguido adelante con nuestro propósito o hemos seguido adelante con nuestra meta sin darnos cuenta que Dios siempre nos advierte. Tenemos un Dios bueno que siempre nos advierte las cosas que van a suceder malas, siempre nos corrige el camino. Por eso no cerremos los oídos, no cierres tus oídos a la voz de Dios, no cerremos nuestros oídos cada vez que Dios nos habla. Cuando Dios nos habla es porque Él tiene la razón. Y los avisados, el avisado es aquel hombre o mujer, joven, señorita, niños, que son prudentes y prevenidos, que anticipan el peligro y se apartan sabiamente. El avisado es aquel que ve el peligro y lo evita. Y esta enseñanza es bien interesante porque día a día necesitamos aprender a ser sabios, avisados. El avisado ve el mal y lo evita. El avisado tiene discernimiento. El avisado se aparta sabiamente. El avisado se anticipa a lo que pueda suceder. Esto hace el avisado. Así que la enseñanza es: aprendamos a vivir a la manera de Dios y no a la nuestra. Porque a la manera de Dios vamos a evitar problemas, vamos a evitar peligros, vamos a evitar caer en direcciones incorrectas, en decisiones incorrectas, cuando nosotros aprendemos a escuchar la dirección del Señor. El prudente piensa antes de hablar. El prudente piensa antes de hablar, y esto también lo dice la Biblia. El prudente no nos permite, o la prudencia nos permite ver los peligros y apartarnos de ellos. Pero en cambio el necio corre hacia el mal,
Hay muchas situaciones en nuestra vida en las cuales necesitamos ser prudentes. Y Dios nos manda a ser prudentes. María era una mujer prudente. María escuchaba cosas y guardaba en su corazón. Qué bueno es aprender a ser prudentes, como María fue una mujer prudente. Ella escuchaba y no iba hablando y no decía cosas de manera atacada, de manera irrespetuosa, sino que María escuchaba y guardaba en el corazón. Eso se le llama prudencia, porque piensa antes de hablar. Es una persona que ve el mal y se aparta de él. Es una persona que le dicen por allí no se meta y lo tiene en cuenta, escucha y dice está bien, no lo voy a hacer, voy a aprender a ser prudente. Así que hay muchas historias en la Biblia y que nos enseñan a nosotros esto de ser prudentes. Una de ellas, María, pero también Pablo. Pablo era dirigido por el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios le decía a dónde debía ir y a dónde no debía ir. Imagínate, Pablo iba a un viaje misionero, pero el Espíritu Santo le estorbó para que no fuera a ese viaje misionero. Cualquiera de nosotros podría decir, pero no es nada malo lo que voy a hacer. Pablo no iba a hacer nada malo, no iba a ir al pecado. No, Pablo iba a predicar la palabra del Señor, pero la prudencia es aprender a oír, aprender a escuchar, aprender a atender. Atendió al Espíritu Santo de Dios y por ese motivo no fue. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a ser prudentes. Quiero darle algunos puntos interesantes en los que debemos aprender a ser prudentes. Debemos aprender a meditar en las consecuencias de nuestras acciones. Eso es ser prudente. Meditemos en las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, meditemos. Si yo digo esto, ¿qué puede suceder? Si yo hago esto, ¿qué puede acontecer? Si yo me comporto de esta manera, ¿qué puede pasar? Si yo miento, si yo robo, si hago algo malo, ¿qué puede acontecer? ¿Qué puede suceder? Es meditar las consecuencias de nuestras acciones. Si respondo de esta manera, ¿qué puede suceder? Si me visto de esta manera, ¿qué puede suceder? Es meditar las consecuencias de nuestras acciones. A eso se le llama prudencia. Y Dios nos manda a ser un pueblo prudente, a ser mujeres prudentes, a que seas un varón prudente, que seas un joven, una jovencita prudente. Dios nos manda la prudencia. Así que el prudente medita en las consecuencias de sus acciones. ¿Cuántas veces no meditamos en las consecuencias de nuestras acciones? ¿Cuántas veces no meditamos antes de hablar? No meditamos antes de actuar y ahí es donde nos metemos en problemas, hay rivalidades, empezamos a traer a nuestra vida problemas que no deberían llegar. Los creyentes debemos distanciarnos de toda clase de imprudencia, porque la imprudencia nos va a llevar al pecado. Así que si tú eres un creyente, si amas al Señor y si quieres vivir una vida en paz, direccionada por Dios y por su Santo Espíritu, es necesario que aprendamos a tener prudencia en nuestra vida. Dios nos avisa el mal y entonces el avisado ve el mal y lo evita. Tú eres el avisado, tú eres al que Dios le habla. Tienes que escuchar la voz de Dios y evitar el mal, evitar caer en las redes. Hay personas que son peligrosas, tal vez en nuestro caminar. Hay momentos donde el mismo enemigo se presenta en nuestra vida, pero si tú eres una mujer prudente, eres un hombre prudente, vas a evitar las malas conversaciones, vas a evitar hacer promesas a la ligera, vas a evitar hablar antes de pensar, vas a evitar tomar decisiones en tus emociones y eso te va a llevar a ser una persona prudente y, bueno, que no seas dañado por el mal, sino que lo evites. Cuando nos escondemos o cuando somos prudentes, nos estamos escondiendo de ese mal. Así que esta es la invitación para nosotros en este día, que aprendamos a ser prudentes en nuestra manera de vivir. Imagínate, crónicas de una muerte anunciada. Le anunciaron que le iban a matar y no lo tuvo en cuenta.
La palabra del Señor nos dice, el avisado del mal y se aparta de él. Mas los simples siguen y reciben el daño. Que no seamos simples, que seamos prudentes. Gracias por estar en este programa de A la manera de Dios, la mejor forma de vivir tu vida. Nos vemos en otro episodio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao, chao.